Muchas gracias a todos por la paciencia y la atención. Disculpad que ha sido culpa mía, que en realidad no he controlado mucho los tiempos al principio y nos hemos alargado un poco. Y ahora ya tenéis la palabra. Y partiendo un poco de la idea no pesimista, como decía María, o sea, yo no tengo una idea tan pesimista, en realidad creo que es necesaria la actuación, que es el momento de actuar y que en realidad sí que durante este tiempo, por cosas también que hemos estudiado, sí que ha habido experiencias positivas. Lo que pasa es que mayoritariamente a escala de barrio. Y creemos que también es el momento ya que parece que, por lo que vimos ayer, hay un impulso en esa necesidad de actuación y de plantear nuevas cuestiones en la ciudad, al menos discutir o que se haya planteado todas estas cuestiones que creemos que es fundamental también tener en cuenta a la hora de intervenir. ¿Quién se anima a preguntar, a plantear? ¿Estáis todos agotados? Bueno, gracias por las ponencias y por la organización del seminario, ¿no?, que está trayendo a debate pues cuestiones que nos preocupan a todos, ¿no?, y que nos preocupa pues la diferencia entre la urgencia que vemos de darle un giro al modelo de ciudad y del papel que tienen los barrios en ese giro, la escasez de recursos, el discurso hegemónico y la inercia que tiene todavía, etcétera, ¿no? Entonces, de la intervención de María me quedo con los dos elementos con los que cierra, en los que ella insiste en la necesidad de cambiar el modelo de ciudad y la de la conquista del poder, ¿no?, que para que ese modelo de ciudad lo podamos llevar a la práctica. En el año 90 empezamos un debate en Sevilla el 99, ya se me olvida, pasan tanto tiempo y ya va cogiendo unos años que se le olvidan ya las fechas, ¿no? Un debate sobre la ciudad que tenemos, la Sevilla que queremos, en la que estuvieron presentes algunos de los que están aquí en la sala. Allí, cuando se estaba revisando el Plan General de Sevilla, pusimos en discusión el modelo hegemónico, que decía que había que crecer fundamentalmente por demanda del mercado inmobiliario, y planteamos el repensar la ciudad hacia adentro, desde los barrios, el reubicar la ciudad con los recursos de su entorno, en fin, una serie de claves que yo creo que anticiparon lo que era el debate sobre la ciudad desde la ciudadanía, desde los técnicos también, y que, sin embargo, pues nos dimos cuenta que no bastaba con hacer llegar esas propuestas al equipo redactor del plan o a la participación institucional, porque al final todo lo que llevábamos que contradecía el modelo de ciudad, que era un modelo de crecimiento, pues era ignorado, ¿no? Y solo era recogido lo que afectaba a algunas partes, ¿no?, algunas intervenciones sobre algunos barrios o sobre algunas cuestiones que no afectaban de fondo al modelo de ciudad. Eso nos llevó años después a tratar de empoderar, ¿no?, como te gusta tanto decir, ¿no?, intentar llegar al poder municipal. En algunas ciudades se ha conseguido, no sé si en Sevilla, ¿no?, por ahora. Entonces, bueno, creo que es fundamental que los técnicos nos demos cuenta de la limitación que tenemos, ¿no?, que nos ubiquemos en la lógica que planteaba Aparicio, ¿no?, de ver cómo entramos y nos ubicamos en la ciudad competitiva, o que formemos parte del discurso alternativo sobre la ciudad, y que desde ahí, pues evidentemente, veamos que tenemos que estar vinculados de alguna manera también a algún movimiento político. Luego de la última intervención me interesa el papel que asigna a las emergencias sociales, ¿no?, a la capacidad que tiene la sociedad para crear alternativas allí donde la necesidad acucia, ¿no? Hablábamos ayer que en los años 70 no hacía falta crear espacios de participación, ¿no? Como decía María hoy, la gente los tomó por asalto, ¿no? Las comunidades de vecinos consiguieron, con apoyo técnico en aquella época también, ¿no?, comprometidos, pues poner en la agenda una serie de cuestiones. Hoy hay algunas cuestiones que han tenido esa capacidad de respuesta social, concretamente el tema de la vivienda, de los desahucios, pues en nuestro país ha sido el que ha sido capaz de articular un discurso más potente sobre un tema muy puntual, pero no hay nada parecido todavía a escala de barrio, creo, ¿no? Hay apuntes. Nosotros estamos poniendo en marcha el proyecto de barrio en transición en Sevilla, en Alcosa en particular se mostró ayer, ¿no?, también en Casería de Montijo en Granada, y justamente lo que tratábamos de hacer es lo que tú has mostrado antes en el mapa, ¿no?, es decir, que efectivamente la innovación social no se produce
allí donde es necesaria, pero la hipótesis es qué pasa si pones en contacto esas iniciativas innovadoras con barrios que ya tienen una trayectoria de luchadora, como era el caso de Alcosa, donde ya se habían puesto en marcha algunas iniciativas como huertos sociales o el parque ese que vimos ayer, y se plantea un cambio de modelo de ciudad desde el barrio, ¿no? Y entonces, bueno, está en fase de hipótesis. Para que esto pudiera tener viso de realidad, ahora lo que faltaría es que hubiera una administración pública que respaldara, porque yo creo que estamos todos de acuerdo que un proceso de rehabilitación de barrios sin una potente función redistribuidora por parte del Estado tampoco va a ir más lejos, ¿no? Pero lo que sí traigo aquí a debate, que ayer en la mesa lo planteé también y hubo disparidad de posiciones por parte de los municipales, es que o vamos a un cambio de modelo de gestión, que es algo que hoy yo creo que deberíamos de poner aquí, donde entendamos la participación de una manera diferente a como se entiende normalmente en Europa, es decir, que es más consultiva, más de recoger información y luego de esa tomar lo que interesa, pues para el que detenta el poder político técnico, o vamos a un cambio de modelo de gestión donde favorezcamos, junto con la función redistributiva, ¿no?, la función participativa, es decir, la función de dar mecanismos de codecisión, de cogestión, o creo que efectivamente estas políticas de rehabilitación pues pueden ser el próximo nicho de acumulación, ¿no?, de capital en la ciudad, porque pueden ser rentables, ¿no?, y no vamos a ir al fondo de la cuestión, que es que realmente es necesario rehabilitar la ciudad para mejorar las condiciones de vida y para equilibrar, ¿no?, la huella ecológica que tiene la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí los técnicos no estamos en momentos de ser neutrales, no estamos en momentos de ver qué oportunidades de negocio tenemos, sino de anticipar, ¿no?, anticiparnos con la capacidad de anticipación que tiene nuestra capacidad de conocimiento, pues favorecer procesos de transformación. Yo me llamo José, vengo de Granada, del grupo de investigación Aula Digital de la Ciudad, al que también pertenece Esteban, que dirige Esteban. Así que está Andalucía tomando la palabra. Y bueno, ligando algunas de las intervenciones de hoy y de ayer, quería comentar tres cosas. Me han resultado muy interesantes tanto la jornada de ayer como la de hoy, ¿no? Y la de hoy en particular muy potente, las cuatro intervenciones. Quería comentar, como digo, solamente tres cosas. La primera es una provocación, que en realidad al final ya la mencionó Ismael, les profundizó un poquito en esa idea. La segunda, una imagen, y la tercera, una pregunta o una preocupación, digamos, ¿no? Entonces, la primera, como decía, me la venía inspirando Ismael cuando hablaba y al final la mencionó, que es decir, ¿qué pasaría? Y estamos en un entorno académico y como yo no soy docente me puedo permitir lanzar la idea por si alguno la recoge. ¿Qué pasaría si un ejercicio de escuela se plantea cómo sería un programa de rehabilitación o de intervención o de reducción de la desigualdad, como se llamara, sobre los barrios de la segregación por arriba? ¿Cómo se articularía un programa político de ese tipo, orientado con todo el aparataje discursivo, metodológico, instrumental de la regeneración urbana que tenemos en marcha sobre los barrios desfavorecidos, pero aplicado a estas situaciones urbanas y orientado a erradicar la riqueza extrema, que es el opuesto de combatir la pobreza extrema, de manera que desaparezcan privilegios, considerando privilegios toda aquella condición que no sea universalizable? Bueno, pues como ejercicio sería interesante y no deja de ser una provocación, pero estoy seguro de que saldrían elementos interesantes que no serían tan descartables, ¿no? Y además también estoy seguro de que hay ejercicios mucho más absurdos y muchos de ellos se han propuesto en la Escuela de Arquitectura, así que podría perfectamente caber. Esa es la provocación. La segunda es compartir una imagen que a mí me resulta interesante. Dentro de todo esto de la interdisciplina, aquí estaría bien que hubiera psicólogos. Yo tengo, bueno, quizás por muchos motivos, pero tengo cerca en mi entorno a profesionales de la salud mental y a veces hablando de estos temas, de repente un día asociábamos la imagen de cómo se interviene en estos barrios con las terapias, ¿no? Y es muy interesante cómo hay un caso muy típico
en la que un matrimonio lleva a su hijo al terapeuta porque el niño pues de repente empieza a dar conflictos en el colegio, problemas de relación, etcétera, ¿no? Y lo que está ocurriendo ahí es que el matrimonio tiene una relación absolutamente conflictiva o endiablada y es el niño quien está reflejando las patologías de ese sistema familiar. Entonces, ¿qué se hace? Se le pone el perímetro al niño, se le cataloga como problemático y se interviene sobre él, no sobre el sistema, ¿no? A mí, de repente, comprender esa imagen me hizo pensar en la ciudad en esos términos, y hay también una parte muy bonita de la interpretación de esa situación, que es que al que consideramos la parte débil del sistema, en este caso el niño, el vulnerable, ¿no?, en realidad es el fuerte, en realidad es el que se está haciendo cargo del problema de la familia, ¿no? Paso, por no alargarme más, dejo ahí la imagen que a mí me parece interesante y que tiene más, si se quiere, tiene más elementos como para exprimirla, ¿no? Porque esto tiene que ver también con la infantilización de las poblaciones de estos barrios cuando intervenimos sobre ellos, ¿no?, en las que entramos con una lógica colonial con la que hacemos también cooperación internacional, por ejemplo, ¿no? Es una actitud mental la que adoptamos, ¿no? Y por último, planteo, como digo, una preocupación o una pregunta que enlaza con lo que ha dicho Esteban y con un tema que está sobre la mesa desde ayer, ¿no? ¿Cómo construir o cómo reconstruir o reeditar relaciones de colaboración crítica entre la Administración y, en particular, entre estas nuevas administraciones de otro corte que están surgiendo y los movimientos sociales, ¿no?, los más tradicionales y los más innovadores, ¿no? De alguna manera, próxima a lo que ha mencionado María, ¿no?, que me ha resultado una intervención, como siempre, muy clarificadora, ¿no?, muy lúcida, ¿no? Como en los años... Sí, lo siento, es una debilidad que tengo. Como en los años 75-85, ese periodo que tú señalabas, eran relaciones de colaboración conflictiva. Entonces tenemos que acostumbrarnos a ese conflicto en la relación, porque de otra manera no vamos a ser capaces de hacer el frente común de lo público y lo comunitario, como plantea Sousa Santos, frente a lo privado, ¿no?, frente al sector del capital lucrativo, ¿no? Eso está hoy, además, en la prensa todos los días, ¿no? Esa alianza es imprescindible mantenerla, ahora que los buenos, digamos, cultura primaria de los que crecimos viendo películas de indios y vaqueros, es útil. Están en los gobiernos. ¿Cómo no romper ese lazo, ¿no? Y cómo pueden seguir siendo bases de esos gobiernos, pero desde esa relación que tampoco neutraliza los movimientos sociales, ¿no?, como advierte Raúl Civecchi, ¿no? ¿Cómo puede ocurrir que, precisamente, como tú decías, ¿no?, los movimientos populares pierden hasta el lenguaje, ¿no? Como contraejemplo, puedo comentar unos encuentros que se dieron en Andalucía hace unos años de barrios que se autodenominaron barrios ignorados. Estuvieron por llamarse barrios jodidos, pero dijeron, vamos a llamarnos ignorados porque es como nos consideramos, ignorados por la sociedad, ¿no? Es un lenguaje propio, digamos, ¿no?, frente a un área vulnerable, por ejemplo, ¿no? Entonces, como digo, ¿cómo reconstruir relaciones de colaboración crítica, conflictiva necesariamente, que permitan, pues eso, hacer frente, digamos, al poder que hay enfrente, ¿no? Y acostumbrarnos a esa idea del conflicto como motor y no como algo que nos separe, ¿no? Esta última idea la cierro con otra imagen de alguien que decía: llevo 40 años peleándome con mi mujer y todavía hay quien dice que nos llevamos mal. No sé si hay más preguntas después. En principio esta es la única. Llevamos con retraso, entonces después de esta ronda de preguntas habrá respuestas desde la mesa y ya pasaremos al café. Vale. Hola, soy David Bustos, geógrafo, y mi intervención va a ser muy breve. Yo quería destacar dos en todo el como lo que llevamos hoy, creo que no se ha resaltado y me parece que en la metodología que proponéis creo que es un punto débil. Es decir, en mi opinión, para cualquier propuesta de programas de regeneración urbana cuyo objetivo finalista sea la reducción de la desigualdad territorial, creo que es imprescindible focalizar sobre dos aspectos que en este mundo de arquitectos pues parece que no tiene nada que ver, pero creo que es muy relevante focalizar sobre el tratamiento de la problemática de la educación. Es decir, una de las mayores fuentes de desigualdad es cómo se aborda la educación en todos los barrios desfavorecidos, degradados, me da igual el adjetivo que le queramos poner. Es decir, se aborda con un enfoque exclusivamente, digamos, ladrillista, es decir, más equipamientos, más infraestructura, es decir,
pero ahí nace y se consolida una de las brechas de la desigualdad que le va a perdurar, digamos, casi toda la vida, al menos en términos estadísticos. Y el segundo aspecto, que es el más relevante, es decir, si no intervenimos sobre qué tipo de mercado de trabajo, qué tipo de relación laboral, qué condiciones de trabajo, qué cualificación, no vamos a ir a ningún sitio. Es decir, en ese terreno me parece básico trabajar sobre iniciativas como el mapa de la innovación social. Es decir, hay que generar un nuevo tejido empresarial, un nuevo tejido productivo, digamos, empoderado, y no me gusta nada esa palabra, que realmente sea capaz de poner en valor nuevas relaciones laborales y un nuevo ciclo de generación de renta, por llamarlo de alguna manera. Y creo que esa sería la única vía factible a medio plazo para poner las bases de la superación de la desigualdad social. Si no, me parece que vamos a estar en un callejón sin salida y que las contradicciones entre lo global, la política de la competitividad y lo local, pues hombre, siempre es mejor algo que nada, es decir, pero estamos entonces condenados a perder la batalla. Nada más. Hola, gracias a todos. Yo, que normalmente soy muy negativa, hoy estoy positiva porque os veo tan negativos. Y mi pregunta sería, ¿no se puede matizar un poco esta percepción de la territorialización de las políticas públicas? Una pregunta que me... me presento. Soy Rosa de la Fuente, de la Facultad de Políticas, que también analizamos las políticas urbanas. Y lo que a mí me gustaría saber es si habéis encontrado algunos casos en los que estos planes de regeneración integral urbana sí hayan estado en coordinación con otras políticas sectoriales, sí que haya habido algunos municipios en los que sí que se tuviera un modelo de ciudad que estuviera más articulado con estos programas de regeneración urbana, o si por el contrario han sido típicas políticas de actuación en barrios desfavorecidos, desconectadas del resto de los casos. Nosotros, trabajando con Ismael, sí que vemos algunas variaciones en las políticas urbanas de ciertos ayuntamientos, pese a esas condiciones estructurales de competitividad, de globalización, etcétera, ¿no? Y me gustaría saber si encontráis algunos matices, algunas diferencias, por estar positiva hoy. Devolvemos la palabra a la mesa. No sé quién quiere empezar. Ismael, ya que... No estaba escribiendo mensajes, es que no tengo papel y estoy aquí escribiendo en mi móvil. Una idea primero, ¿no? El tema de la innovación social, llamémosla así, llamémosle de otra forma, digamos, pero sí estoy muy de acuerdo en que es necesario llevarla también a los barrios donde hay más necesidad social, ¿no? Entendiendo la innovación para mí desde tres perspectivas que son importantes, ¿no? Cuando hablamos de innovación, primero hablamos de cooperación ciudadana para satisfacer necesidades colectivas de una forma alternativa a lo que hacen las administraciones, que quiere decir excluyente, puede ser complementaria, y también alternativa a lo que hace el mercado, ¿no? O sea, cooperación para satisfacer necesidades colectivas. Segundo, a mí me gusta empoderamiento, ¿por qué no? Si estamos hablando de reforzar capacidades de organización, capacidades de acción colectiva, digamos, yo creo que si no estamos hablando de esto, de empoderamiento, es de esto, digamos, de adquirir poder, el poder para actuar colectivamente, entre otras cosas también para satisfacer esas necesidades colectivas, ¿no? Yo creo que hay procesos de empoderamiento muy interesantes, por ejemplo, detrás de la plataforma de afectados por la hipoteca, digamos, o por parte de muchas otras prácticas que están emergiendo en estos últimos años, y yo no descartaría para nada el concepto. En todo caso me lo apropiaría y le dotaría de contenido y reflexionaría a fondo sobre lo que implica ese proceso de empoderamiento. Y precisamente el tercer elemento para mí que está detrás de este concepto de la innovación social es el de la transformación de relaciones de poder. Digamos, al final innovamos socialmente no para mantenernos donde estamos,
sino para alterar equilibrios de poder en la ciudad, ¿no? Para reequilibrar la ciudad, ¿no? Para contrarrestar procesos de segregación y de desigualdad, digamos, ¿no? A mí, si la innovación social la entendemos de esta forma, que no es la visión mainstream de la innovación social, creo que ahí hay mucho potencial, creo que en esas prácticas, si tenemos cartografiadas, hay mucho potencial, y sí, creo que hay que reforzar esas capacidades comunitarias de innovación social también, y muy especialmente en este tipo de barrios, ¿no? Pero sobre todo no pensar que esas capacidades de organización social se dan de forma espontánea o ya existen en el territorio, sino pensar que debe haber procesos de acompañamiento para que esos procesos emerjan. Bueno, para mí hablar de innovación social en estos términos de empoderamiento, transformación de relaciones de poder, me hace pensar necesariamente en aquello que se decía de la cooperación conflictiva. Estoy muy de acuerdo me gusta este concepto, digamos, la cooperación no es para apaciguar el conflicto, sino es para hacerlo emerger y para gestionarlo, ¿no? Y creo que esa es una perspectiva muy importante. Muy de acuerdo también con lo que comentaba David, lo de los temas de la educación y el trabajo. Yo un poco iba en la línea de lo que yo trataba de plantear en la última transparencia, cuando decía tenemos que ir más allá de las políticas de rehabilitación en el sentido clásico, y tenemos, por el contrario, que incorporar la mirada territorial en muchas de las políticas públicas que llevamos a cabo, y creo que, y estoy de acuerdo contigo, que políticas de educación y políticas de trabajo necesitan incorporar la mirada territorial, pero también políticas de salud y muchas otras políticas que deberían incorporar esa mirada, reconociendo que el territorio es un factor generador de desigualdad, que hay que actuar sobre ese vector, ¿no? Y lo de las políticas de barrio articuladas con políticas urbanas lo dejo para mis compañeros, a lo mejor tienen ellos ejemplos concretos, pero sí, creo que es clave. O sea, al final no se trata de decir que esas políticas territorializadas no tienen sentido. O sea, creo que la pregunta va en esa dirección, ¿no? Sino que se trata de decir que esas políticas territorializadas deberían estar articuladas con una política de cohesión social en la ciudad, ¿no? Y por lo tanto no tenemos que sectorializar el problema de la rehabilitación, sino debemos adoptar una perspectiva más amplia. Yo voy a decir una cosa sobre el empoderamiento, lo he dicho. No es un problema de censura, simplemente me parecía ilustrativo a propósito de lo siguiente. Hay alguien que necesita recurrir a las palabras de otro para que ese otro quiera escucharle. ¿Me explico? No habla con sus palabras, y el que supuestamente está más arriba y teóricamente debe servirle hace el esfuerzo de comprenderle en su manera de expresarse, sino que el que pretende hacerse oír tiene que recurrir a las palabras que el otro utiliza, a ver si consigue que de esa manera entre dentro de sus márgenes. No es un problema de anglicismos, es simplemente una imagen de cómo de alguna manera se establecen unas relaciones de dominación que son muy claras, yo creo. Bueno, eso. A mí me ha gustado también lo que decía José de los barrios de los ricos, pero estaría bien si alguien en la sala me dijese si tiene alguna buena bibliografía de referencia para estudiar los barrios de los ricos, porque igual que hay toneladas de libros, bibliografías infinitas sobre barrios sociales, barrios en problemas, estaría bien disponer también de algún tipo de conocimiento específico sobre cómo viven los ricos, dónde viven los ricos y cuáles son esos barrios de los ricos que les caracteriza, en lo cual la investigación, por cierto, no está exactamente al mismo nivel. Hay mucho trabajo ahí, sí. Y luego hay otra cosa que en esta cosa de la dominación también me parece que es pertinente completamente lo que ha dicho el caballero a propósito de la educación y el empleo. Pero eso forma parte de las determinaciones estructurales estas que hablábamos y a las que el urbanismo está. Y ese ya es un debate muy antiguo. Podemos aceptar fácilmente que las relaciones sociales de alguna manera dan forma a los territorios. Ahora, lo que no está tan claro es cómo, trabajando sobre la forma de los territorios, al fin y al cabo estamos hablando de urbanismo, se puede de alguna manera influir, yo no diría determinar, las relaciones sociales. Eso no está nada claro. Ni siquiera Lefebvre, que es el que teorizó esto, terminó de resolver el asunto de cómo desde el espacio se llega al otro lado. Y sobre la cosa optimista.
Yo creo que hay un referente que es muy optimista, que es el de los planes de los 80, el movimiento vecinal. Eso forma una especie de mito entre todos nosotros. También el problema que tenemos es desmontar el mito, saber hasta dónde, qué es de verdad. Es un referente, o sea, está en el imaginario colectivo, sobre todo de un foro, yo creo, tan homogéneo como me estoy sospechando que es este. Entonces forma un mito positivo, pero no está tan claro cómo encontrar algo similar en donde nos estamos moviendo ahora. Por poner un ejemplo, que es una cosa que a mí me preocupa bastante, pero que no sé, según lo estoy diciendo, creo que no debería decirlo porque no soy capaz de decirlo al nivel que se requeriría. Pero lo voy a decir, me voy a meter en este jardín. Yo creo que este foro tiene pinta de ser bastante homogéneo. Y como diría, a mí me lo enseñó Jean-Pierre Garnier, pero en realidad viene de Pierre Bourdieu. Nosotros, creo, me incluyo en esto, tenemos una cierta homogeneidad de clase. Este foro parece bastante nutrido de eso que Bourdieu llamaba la pequeña burguesía intelectual. Claro, tenemos un problema y es que tendemos a creer que todo el mundo es como somos nosotros. Y si estamos hablando de desigualdades sociales, resulta que no estamos hablando de que todo el mundo es como somos nosotros. Y tenemos una dificultad a superar que es importantísima y que se puede relacionar con muchas de las cosas que hemos dicho aquí, desde las de la formación, a cómo se planifica, a los conceptos y las categorías, etc. Entonces eso es algo, allá cada cual su vida y su... Pero es algo que yo creo que en aquellos que están pensando en planteamientos progresistas, de izquierda, luego la posición de cada uno es la que sea, es un reto que está ahora mismo sin resolver. Ya veremos si se resuelve o cómo se resuelve, ¿no? Entonces es muy interesante el momento actual porque en cierto modo nos devuelve a los años 70 en países, en Francia, a lo mejor 80 en España. Esa pequeña burguesía intelectual es la que protagonizó el Maya del 68 y a lo mejor también es buena parte de los efectivos del 15M, pero no son las capas más bajas de la población, ni son los que están sufriendo las peores condiciones de exclusión y relegación urbana. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, afectan a cuestiones que son políticas en el sentido noble de la palabra. Quizá de lo que no hemos hablado mucho es de que precisamente uno de los elementos importantes en la rehabilitación de barrios, todo el aspecto económico, va muy ligado a la industria, que ha sido pues uno de los elementos que ha ido a menos este año. Y precisamente y la cuestión es esa, la rehabilitación siempre se dirige pues normalmente a cuestiones culturales, de nichos de innovación, a todo este tipo de actividad que se intenta incorporar en estos barrios, y seguramente su perfil sería más el ir por este otro camino. Es una cuestión, eso de la rehabilitación de polígonos industriales, de zonas industriales que realmente claro que tienen muy poco glamour y a quién le va a interesar, ¿no? Pero que a mí siempre me ha hecho reflexionar como y generalmente si buscas historias de éxito pienso que están por ahí, en polígonos que han sido capaces de evolucionar y de ir incorporando esos elementos. Yo solo una palabra sobre la idea de que no trasladar lo que está pasando en Francia, que ha pasado en Francia, a la situación española. Porque cuando escucho muchas cosas, me parece que es el discurso de la política de la ville en el discurso, pero concretamente de añadir las dimensiones, las escalas, el nivel territorial, todo está escrito desde los años 80 en Francia, pero ha evolucionado de un modo particular, porque es el caso de la Francia. Por ejemplo, cuando escucho que hay la idea de crear un parque social de 20% comparado a lo que está pasando en París, que no es una ciudad autónoma que pertenece a un estado que se llama la Francia, que viene de ley, disculpe, pero es verdad, y tiene que tener la idea que todo pertenece a una burocracia, una tecnocracia muy fuerte que viene del Estado, que está descentralizada, pero con una posición muy fuerte, centralizada a nivel local.
Y cuando te escucho diciendo que tenemos que tener en cuenta todas las temáticas de la escuela, de la justicia, de la vivienda, de la movilidad y todo, es verdad, todo estuvo escrito en los años 80. Lo han probado hacerlo, pero con una cultura administrativa muy fuerte que cada uno tiene su propia estrategia, porque nadie puede decir verdaderamente cuál es el problema, de qué se trata, para qué hacer, porque cada uno pertenece a una administración. El problema de la educación, por ejemplo, es el nivel de los alumnos, cada uno tiene su propio plan, programa, y que entra en conflicto con el problema del barrio. Esto que tiene que prestar atención, porque y hay mucha literatura sobre esto en Francia que puede leer en francés, pero de saber cómo combinar, qué tipo de combinación y quién es central, quién dice lo que está prioritario, y cómo la desigualdad social no es el enfoque verdadero de esta política. Hay efecto perverso muy fuerte, por ejemplo, en políticas económicas, que es un lío. Verdaderamente no se puede decir cómo es posible que hay medidas que están hechas desde el punto de vista del desempleo, que es un problema muy real, que entra en conflicto con otros programas, por ejemplo, de movilidad, de transporte público o esto. Solo para decir Y a mí me pregunto una cosa sobre la idea de la participación, porque nunca en una mesa redonda en Francia sobre la política de la ville se habla de participación, solo de comunicación, en el sentido de comunicación a la gente para presentar proyectos. Y cuando se habla no es de participación, voy a ser un poco, como he dicho, provocatoria, se habla de motines, de la participación, este tipo de participación cuando la gente lucha, cuando la gente toma el poder para decir hay un problema real de discriminación, de racismo, porque se habla de desigualdad social, pero no se habla de la cuestión étnica, comunitaria. Tú hablas que has hablado de comunitarismo. En Francia nunca se pronuncia esta palabra de comunitarismo. Significa étnico, de reagrupamiento de gente con costumbres un poco lejanos de la norma francesa. ¿Sabes? Que eso me parece muy interesante, porque no se puede hablar de la ciudadanía, pero esto está el equitaje francés que viene de la colonización. Muchas gracias a todos por la paciencia y el interés y porque habéis resistido.